Entonces, el segundo tema se llama polígonos. ¿Cómo a qué le suena la palabra polígono? O qué es, no, no a qué le suena la palabra, sino qué se imaginan ustedes cuando les dicen un polígono. Polígono. ¿Se les viene algo a la mente? No. No. No me acuerdo. Ok. Esta palabra polígono es una palabra compuesta. Ese prefijo poli significa muchos y gono significa lados en griego. O sea, un polígono es una figura que tiene muchos lados. Ahora, una pregunta. ¿Eso es un polígono? No. No. ¿Por qué no es un polígono? Porque no tiene lados definidos. O sea, tiene un borde, estamos de acuerdo, pero lados no tiene. Si a mí me... Ay, espérate, para cambiarlo. Si a mí me pone algo así, quedó todo torcido. Si me ponen algo así, será un... Ay, suave, porque me quedó todo torcido. ¿Será un polígono eso? Sí, ¿Por qué? Porque porque tiene tiene lados. muchos lados y Tiene lados están como definidos. definidos, sí. Eso sí es un polígono. Ahora, los polígonos se clasifican en dos tipos. Están los polígonos regulares y los polígonos irregulares. Ahora, ¿qué podrá hacer un polígono regular? ¿Qué se les ocurre? Así bateando, no importa. Regular. No, ni idea. Bueno, los polígonos regulares son los que tienen todos los lados iguales. Tiene todos los lados iguales. O sea, que si yo tengo este polígono y me dicen, este lado mide 4, 4, 4, 4, 4, todos miden lo mismo, eso es un polígono regular. ¿Y los irregulares? ¿Cuáles serían? Si Los estos que son los tienen que tienen Ya todos... diferentes, que Ajá. los que tienen diferentes lados. Diferentes medidas, digamos. medidas, Ajá, sí. sí. Sí, ahora, no es que todas las medidas tengan que ser diferentes. Con solo una que sea diferente, ya lo convierte en irregular. O sea, si me dicen, esto mide 4, 4, 4, 4, 4 y 5, irregular. Entonces, al menos un lado es diferente. O un lado medida diferente. ¿Cómo lo van viendo? Se va entendiendo, sí. 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 Ahora, depende si el polígono es regular o es irregular, no dije nada, se resuelve diferente. ¿Ok? Se lo digo porque hay gente que lo confunde. Los polígonos regulares se resuelven con unas fórmulas, que ahorita las vamos a ver. Unas fórmulas que vienen en el examen, no hay que aprenderse, pero hay que saber cómo usarlas. Cuando a mí me preguntan por los irregulares, nos pueden preguntar dos cosas, el área o el perímetro, pero se resuelve diferente. Ahora, se los digo porque a veces nos ponen un polígono irregular y hay gente que usa las fórmulas. No. O hay gente que le ponen polígono regular y usa este método, tampoco. ¿Y saben cuál es la trampa? Que a veces les ponen un polígono regular y les dicen averigua el perímetro, pero no es con este método. Ahorita lo vamos a ver, el asunto es tener bien definido la diferencia entre regular e irregular. Ya vimos como el esquema de los polígonos. Vamos a comenzar con los polígonos irregulares. Ahora, ¿por qué comienzo por estos? Porque son los que a la gente les cuesta un poquito más. Entonces, prefiero empezar por eso para ir poco a poco asimilando. Entonces, de los polígonos irregulares, lo primero que vamos a ver es el área. El área. ¿Ustedes se acuerdan que era el área de una figura? Que le decían uno en una escuela. Lo veo uno en una escuela. ¿Se acuerdan? No, ese es todo, ¿no? O algo así. ¿Y qué es todo? Como la medida de esos lados, No, ¿o no? no. No es la medida de los lados. ¿Qué era el área? A mí, mi profesora de la escuela me decía, el área es lo de adentro, pero lo de adentro, ¿qué? Los sentimientos. O sea, ¿qué es lo de adentro? Como que no le especifican a uno. O a uno le ponían esa figura y me decían, el área es lo de adentro, pero yo adentro no le veo nada.
Ancho por Pero eso altura, sí, ¿no? güey, está en blanco. ¿Cómo el área va a hacerlo dentro si dentro no hay nada? Entonces, como que uno no se lo terminan de explicar del todo bien. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, pongamos un ejemplo. Digamos que la altura es de 3 centímetros y la base es de 4 centímetros. Y nos preguntaban el área. A uno en la escuela le decían, le ponían esta fórmula. A uno le decían, no sé si se acuerdan, el área del rectángulo era base por altura. ¿Se acuerdan de esa fórmula? O hay profesores que le decían a uno, el área es largo por ancho. Base por altura o largo por ancho da igual, pero pongámosle base por altura. ¿Cuánto mide la base? 4, 4. 4. ¿Cuánto mide la altura? 3. 3. ¿Y si multiplico 4 por 3? Puede meter en la cálcula 12. Y uno le decían centímetros cuadrados. Y la niña le ponía a uno la carita feliz. Y uno nunca supo ni siquiera qué fue lo que averiguó. Porque quedamos en las mismas. El área es de 12. ¿12 qué? ¿Y qué es ese 12? Lo de adentro. ¿Y dónde está el 12 si yo no veo nada? Porque un 12 y no un 15. Y centímetros cuadrados. ¿Y por qué cuadrados y no redondos? Triangulares, circulares. ¿Por qué cuadrados? O sea, como que son muchas cosas que no cierran y a uno no se la explicaron del todo bien. Entonces, voy a explicarles qué es el área. Vean que la altura es de 3, ¿cierto? Yo voy a partir esto en 3 franjas. 3, parto en 3 franjas. La base es de 4, lo parto en 4 franjas. Ahora, ¿qué pasó con ese rectángulo? Se vuelven cuadrados. Sí, quedó como cuadriculado, como si fuera un piso con cerámica, una cosa así. Ahora, ¿cuántos cuadritos le caben por dentro a ese rectángulo? 2. 12. 12. Entonces, ¿qué es el área? Eh, Y no, si uno vuelve a decir lo de adentro, quedamos en las mismas. Para ser más específicos, el área es la cantidad de cuadritos que le caben a una figura por dentro. Hay gente que dice, profe, pero cuadritos de cualquier tamaño, no, de cualquier tamaño no. Cada cuadrito tiene que medir 1. Por eso si esto mide 3, lo dividí en 3, eso hace que mida 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, ¿cuántos cuadritos de 1 por 1 le caben a una figura por dentro? Eso es el área. Ahora, yo tengo una pregunta. En el examen, digamos que nos pongan ese rectángulo y nos preguntan el área. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Hacer la fórmula o contar los cuadritos? ¿Cuál de las dos? Esa es la fórmula. ¿Y por qué hacer la fórmula y no contar los cuadritos? No da lo mismo. Ah, bueno, sí. Igual, Y ahí, ustedes deciden. O sea, la que ustedes gusten. Yo les enseño los dos métodos para que ustedes tengan la libertad de escoger cuál de los dos prefieren usar. Hay gente que dice, profe, yo cuento cuadritos. Ese toque me gustó. Hay gente que dice, profe, yo la fórmula, me gustan las fórmulas. Todos somos diferentes. Entonces ya es cuestión de gustos. De momento es un poquito difícil decidir cuál de las dos porque todavía no hemos hecho práctica. Pero conforme vamos haciendo la práctica, ustedes mismas van a ir descubriendo con qué se sienten más cómodas. Pero siempre es bueno tener las dos. Ahora, otra pregunta. ¿Y de dónde sale la fórmula? ¿Por qué base por altura? Es que a uno le enseñan las cosas como si estuviera, como que bajaron del cielo. Bajó la fórmula, base por altura. Como si estuviera escrita en piedra, una cosa así. O sea, ¿de dónde fue que salió la fórmula? Antes la fórmula no existía. Lo que existía era contar cuadritos. Pero los matemáticos descubrieron esto. Ellos decían, ok, si yo parto esto en cuadritos, vean que esta columna tiene 3 cuadritos. Esta columna tiene 3, esta tiene 3, esta tiene 3. Todas las columnas tienen lo mismo. ¿Cuántas veces tengo que sumar ese 3? 4 veces. Pues resulta que sumar el 3 4 veces es lo mismo que multiplicar 4 por 3. De ahí sale la fórmula. Entonces, no es que la fórmula sea ahí que, como les digo, como que está escrita ahí en los manuscritos de no, o sea, fue que se les ocurrió, mira, qué pereza estar sumando muchas veces el mismo número, es más fácil multiplicarlo. Pero en el fondo, esto es contar cuadritos, esto es contar cuadritos, de una forma más rápida, pero es lo mismo, es contar cuadritos. Ok, entonces ya vimos el primer caso, le podemos poner aquí ejemplo 1. Entonces, el ejemplo 1 de qué es el área.
Ahora vamos a ver un ejemplo 2. ¿Qué pasa si a nosotros nos ponen, pero ya no un rectángulo? Nos ponen un triángulo. Y nos dicen que la altura es de 3 y la base es de 4. Y nos preguntan el área. ¿Qué se les ocurre hacer? Ahí bateando lo que se les ocurra. Nos preguntan el área. ¿Qué es el área? Los cuadritos de adentro. La cantidad de cuadritos que le caen por dentro. Ahora, hay gente que dice, pero yo la fórmula del área del triángulo no me la sé. Contemos los cuadritos. A ver qué pasa. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el de arriba. Si la altura es de 3, divido la altura en 3 franjas. Si la base es de 4, divido la base en 4 franjas. Pero ahora tenemos un problema. ¿Cuántos cuadritos tengo ahí? Cuéntenlos. Mm, Sí, no sé. Es que, ¿cómo, digamos, estos yo los puedo contar, todo bien, están completos, pero digamos, ¿cómo cuento esto? Es que no es un cuadro, pero tampoco es medio cuadro, porque no lo estoy partiendo a la mitad. Pero tampoco puedo decir, no, no cuenta, es que tengo que contarlo. Tengo que, todo lo que está, ¿y cómo cuento esto? ¿Y cómo cuento esto? ¿Y cómo cuento esto? Entonces, los matemáticos llegaron a este problema y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Ya no se le puede sacar el área hasta que se les ocurrió hacer algo. Ellos dijeron, ok, yo me voy a imaginar que voy a completar esta figura. Vamos a completar. Ahora, ¿para qué la vamos a completar? Para que los cuadritos estén completos y yo los pueda contar. Entonces, contando los cuadritos, si la figura estuviera completa, ¿cuántos cuadritos tendría? Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es decir, este rectángulo es del mismo tamaño que este otro. Entonces, si el rectángulo hubiera estado completo, le cabrían 12 cuadritos por dentro. Ahora, ¿cuántos cuadritos le caben solo al triángulo rojo? ¿Qué dice el público? 10. No. A toda la figura completa le caben 12. Ujú. ¿Cuánto le caben al triángulo rojo? ¿Saben cuánto? 6. La gente dice, ¿pero por qué 6? Es que yo este rectángulo lo estoy partiendo a la mitad. Sí, sí, porque este triángulo es la mitad y este otro triángulo es la otra mitad. Mm, Es una forma de partir un rectángulo a la mitad. Entonces, si al rectángulo completo le caben 12 cuadritos, al triángulo, que es la mitad, pues le cabe la mitad, que son 6. Entonces el área es de 6. Así es como ellos sacaron el área de los triángulos. Hasta que después se les ocurrió hacerlo en fórmula, que la fórmula sería base por altura dividido entre 2. Y la gente dice, ¿pero de dónde sale esa fórmula? Es que vean que esta fórmula ya está la misma. Lo que pasa es que lo dividen entre 2. ¿Y por qué lo dividen entre 2? Porque el triángulo es la mitad del rectángulo. O sea, la misma fórmula y después dividirlo entre 2. Entonces aquí sería 4 por 3 dividido entre 2 y eso se mete en la cálculo así como está en fracción. Lo pueden meter un toquecito. Eso es un por, ¿verdad? Es que aquí en la compu aparece como un asterisco, pero es el por de la calculadora. Entonces, si ustedes meten eso en la calco, métanle un toquecito a ver si les da, les tiene que dar 6 centímetros. Bueno, no les tira el centímetro, ¿verdad? Les da el 6, yo el centímetro se los pongo. ¿Y cuadrados? ¿Por qué cuadrados? Porque estoy contando cuadrados, por eso es centímetros cuadrados. Ok, entonces ya ustedes tienen ahí como la cuestión cuadriculada. Entonces, con otro color, con un lapicero, vamos a marcar una figura. ¿Okay? Entonces, fíjense muy bien porque la idea es que la figura nos quede igual. Esa. Está un poquito compleja, pero me gusta.
Ok, chicas, entonces, ellos nos ponen esta, generalmente ellos van a pintar lo que nos preguntan. Entonces, voy a pintarle un toquecito. Digamos que ellas, generalmente, ya me salí. Bueno, pues no me quedó así como que muy bien pintado, pero ustedes me entienden. No es necesario que ustedes lo pinten, solo lo voy a pintar yo como para que se entienda que va a venir pintado. Y ellos nos van a preguntar el área de eso que está pintado. Ah, más o menos. ¿Saben cómo se llama eso que está pintado? Esa figura que yo hice como de color morado. Elena, ¿sabes cómo se llama esa figura? No. Yo tampoco. Nadie lo sabe. Es que es un polígono irregular. Entonces hay gente que dice, ay, esa figura no la vimos, el profe no me la explicó. Es que ellos nos van a poner polígonos irregulares, o sea, una figura con una forma extraña. Y nos preguntan el área. O sea, ¿cuántos cuadritos tiene esa figura por dentro? Pero ahí tenemos un problema. No todos los cuadritos están completos. ¿Cómo los cuento? Si yo usara el método contar cuadritos, yo digo, ¿y cómo cuento esto? ¿Y cómo cuento esto? Y este pico de acá, ¿y cómo le hago? Entonces, nosotros vamos a usar una técnica. Vamos a partir esa figura, ¿ok? Es como si tuviéramos un postre, una cosa así, una cajeta, qué sé yo, y lo voy a partir con un cuchillo, ¿ok? Entonces, lo vamos a partir de manera que nos queden figuras más pequeñas. Y nos tienen que quedar rectángulos o triángulos, ¿sí? Pero, un asunto... Ah, bueno, ¿cómo harían para partir esa figura? Hay gente que me ha dicho, no sé, profe, mira, partámoslo aquí. Y no es que me queda un triángulo acá. Y sí, estamos de acuerdo, queda un triángulo, pero como consejo, y eso lo vamos a poner como una nota. Cuando partamos una figura, la vamos a partir solo con líneas o verticales o horizontales. Nunca de medio lado. No hagan esto. No hagan esto. Se les va a complicar el ejercicio montones. Entonces, tengo que buscar la forma de partirlo, pero solo líneas o verticales o líneas horizontales. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, yo lo puedo partir acá. ¿Vieron que me quedó un triangulito? Ah, bueno, entonces esa me sirve. Mira, me quedó un triangulito acá. Se me ocurre partirlo aquí. Entonces uno dice, ah, mira, me quedó un rectángulo aquí. Me quedó un triángulo. Vamos bien. El problema es que aquí nos está quedando esta figura como un poco extraña. Pero yo lo puedo partir acá. No es necesario hacer la línea hasta el final, ¿no? Yo lo puedo llegar hasta donde yo quiera. Yo digo, ah, mira, ya logré partirlo. Eso lo vamos a ir practicando con el tiempo. ¿Cómo partir la figura? No es que esta sea la única forma de partirlo. Habrán otras. O sea, puede ser que de una misma figura, Elena lo parta de una forma, Melanie lo parta de otra y yo lo parta de otra y los tres lleguemos a una misma respuesta. O sea, no importa cómo lo partan, siempre y cuando les quede más cómodo el ejercicio. Digamos, a mí se me ocurre partirlo de esta forma. Habrá gente que lo parta diferente y al final va a llegar a lo mismo. Entonces, ¿cuántas figuras nos quedaron? Nos quedaron 4 figuras chiquititas. Este cuadrado de abajo, este triángulo de acá arriba, este rectángulo grande del centro y este triángulo del lado derecho. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Le vamos a poner un número a cada figura. Entonces yo voy a poner, esta va a ser nuestra figura número 1. El orden no importa cómo lo pongan. En este caso yo decidí hacerlo así. Esta va a ser nuestra figura número 2. No es que haya algo que marque quién es la 1 y la 2. Ustedes lo ponen como gusten. Yo en este caso puse 1 el cuadrado, 2 el triángulo de arriba, 3 el rectángulo del centro, 4 el triángulo de la derecha. Y vamos a ir sacando el área de cada figura por aparte. Entonces, ¿cómo sacarían el área de la primera figura, del cuadradito de abajo? ¿Cuántos cuadritos tiene esa figura por dentro? 4. De una, 4. No hay otra cosa que hacerle. Ahora, si ustedes quieren usar la fórmula, mira, cuando es un cuadrado o un rectángulo, podemos hacer base por altura, que era la primera fórmula que vimos. ¿Cuánto mide la base? Entonces, ¿cuántos cuadritos tiene? Mira, tiene 2. Entonces, la base es de 2.
por la altura. La altura es de 2 cuadritos también. Y resulta que 2 por 2 es 4. Vamos a llegar a los mismos 4 cuadritos que nosotros contamos directamente. Como les digo, el método que ustedes van a usar es decisión de ustedes. Ok, ya tenemos ese primero. Ahora, ¿cómo sacarían el área del triángulo de arriba? ¿Qué se les ocurre hacer? Podemos usar la fórmula. Sería 3. 3. No. Ajá, base por altura dividido entre 2. Entonces, usando la fórmula, la base mide 2, la altura mide 3, entonces sería 2 por 3 dividido entre 2. Y eso nos daría 3. Perfecto. Vamos con la figura 3. ¿Cómo sacarían el área de ese rectángulo del centro? 10, ¿no? Podemos contarlo directamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buenísimo. O base por altura. La base es 2. La altura es 5. 2 por 5 da 10. Llegamos a lo mismo. ¿Y cómo sacarían el área de la figura 4? ¿Esa es 2,5 o no? 2,5. Usemos la fórmula. Base por altura dividido entre 2. Ahora, aquí es donde empieza la discusión de la gente. Hay gente que me ha dicho, profe, esta es la altura y esta es la base. Hay gente que me ha dicho, profe, esta es la base y esta es la altura. Y les voy a ser muy sincero, no importa cuál de los dos lados usen como base y cuál como altura, eso no nos va a afectar. Es que hay gente que pierde tiempo en eso, que empieza a decir, uy, ¿cuál es la base? Uy, ¿cuál es la altura? El que sea. O sea, eso no importa. En este caso, yo voy a tomar como mi base este de acá, porque se me ocurre. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, y la altura es de 1. Entonces sería 2 por 5 dividido entre 2. Si yo meto, no, 2 por 1, 1 por 5. No me hagan caso. La altura era de 1 y la base es 1, 2, 3, 4, sí, 1 por 5 dividido entre 2. Y si ustedes lo meten en la cálculo tira como 5 medios. Pero eso lo podemos pasar a decimal. Quedaría 2,5. Ahora, el problema es que tenemos 4 respuestas diferentes. ¿Y cuál de las 4 es la correcta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la respuesta correcta? El 4, el 3, el 10, el 2,5. ¿Y qué pongo como respuesta? Hay que sumarlas. Eso. Hay que sumarlas porque nosotros dividimos la figura, pero originalmente ella era una sola figura. O sea, tenemos que tener una sola respuesta. Y yo no puedo decir que la respuesta es, no sé, el 10, porque estoy dejando por fuera otras partes de la figura. Tengo que sumarlo todo. Entonces, si yo sumo eso, ¿cuánto nos daría? Ahí sumándolo a ver. Cuando ustedes lo suman, la cálculo va a tirar siempre en fracción, entonces lo pasamos a decimal. 19,5. Entonces la respuesta correcta sería 19,5.